Ok, arranquemos. En esta oportunidad vamos a aprender cómo armar oraciones negativas utilizando el verbo to be. Pero me parece muy importante que primero hagamos un repaso rapidito de los distintos significados que tiene el verbo to be, cómo armar oraciones afirmativas con el verbo to be, que también se van a mantener esa estructura en las oraciones negativas, y además las diferentes conjugaciones que tiene el verbo to be. Bien, empecemos. El verbo to be tiene dos significados principales. El primero es ser. Bien, miremos los ejemplos. I am from Molinos. Yo soy de Molinos. She is Argentinian. Ella es argentina. They are my friends. Ellos son mis amigos. Todos significan ser. El segundo significado que tiene el verbo to be es estar. Bien. I am in Cafayate. Yo estoy en Cafayate. Luis is very happy. Luis está muy feliz. We are in love. Nosotros estamos enamorados. Entonces el verbo to be tiene dos significados, ser y estar. Por otro lado, yo también les había dicho que en cuanto al significado del verbo to be había una excepción, ¿verdad? Esa excepción era que el verbo to be significaba también, o traducíamos el verbo to be como tener, cuando hablábamos de edades. Bien, miremos los ejemplos. A ver, acá le doy un poco la luz. I am 10 years old. Years old significa años. Bien, yo tengo, en este caso, 10 años. Es la única excepción en donde el verbo to be va a significar tener, cuando hablamos de edades. Si no, el verbo to be siempre significa ser o estar. Vamos al segundo ejemplo. She is 40. She is 40. Ella tiene 40. ¿Ven? Acá estamos utilizando el verbo to be para decir la edad de alguien más. En ese caso, el verbo to be significa tener. Ella tiene 40. ¿Sí? Podemos decir years old, que significa años, o solamente podemos decir la edad diciendo el número. En este caso, ven, I am 10 years old, yo tengo 10 años. She is 40, ella tiene 40. Puedo decir o no el years old. Y el último ejemplo, they are 7 years old. Ellos tienen 7 años. Bien, también recordemos las diferentes conjugaciones del verbo to be. Es decir que, dependiendo del sujeto de quien estemos hablando, el verbo to be adopta diferentes formas. Bien, empecemos por los pronombres personales, que es con los que enseñamos siempre el verbo to be. I, yo, you, vos, he, él, she, ella, it, que es él o ella para algún animal o alguna cosa en singular cuando es uno, we, nosotros o nosotras, you, ustedes, y they, ellos. Bien, ahora, recordemos que estos son los sujetos de nuestra oración. Pero a veces, ¿qué pasa? A veces pueden no estar los pronombres personales como sujetos, sino que puede haber un nombre o el nombre de unas personas, puede estar el sujeto en sí. En vez de he, puede estar, que es él, puede estar Luis, por ejemplo. En vez de she, que es ella, puede estar Sara. En vez de we, que somos nosotros, puede decir my brother and I, mi hermano y yo. En vez de they, que es ellos, puede estar Luis y Pedro. ¿Sí? Bien, sigamos. Entonces, para I siempre vamos a utilizar am. Para you siempre vamos a utilizar are. Para he, she, it siempre vamos a utilizar is. Y para we, you and they siempre utilizamos are. Esto nunca se modifica, chicos. Siempre se mantiene así. No es que yo puedo decir I is o I are. Para nada. Siempre, ya sea en forma larga, en forma corta, en afirmativo, en negativo o en interrogativo, el I siempre va a ir con el am. El you siempre va a ir con are. El he, el she, el is, el it siempre van a ir con is. Y estos tres siempre van a ir con are. ¿Bien? Sigamos por acá. Habíamos aprendido dos formas de armar oraciones afirmativas con el verbo to be. Una full form and a short form.
The full form, forma larga o forma completa, hace referencia a que escribimos nuestro sujeto tal y cual está, completo, nuestro verbo to be, en segundo lugar, también completo, y en tercer lugar, lo que continúa de la oración, la información que me termina de dar sentido a la oración, ¿verdad? En cambio, en the short form, en la forma corta, habíamos aprendido que juntábamos nuestro pronombre personal con nuestro verbo to be con un apóstrofe para hacer una sola palabrita. En vez de decir she's, que es la forma larga, o forma completa, voy a decir she's, que es la forma corta. ¿Ven? En este caso junté mi pronombre personal con mi verbo to be con un apóstrofe. ¿Qué hice? Le puse el she, le puse un apóstrofe encimita y le puse la S del is. Lo mismo acá, con el we, por ejemplo. Le puse we, apóstrofe, la R y la E y ya me quedó we're. En vez de we are, we're. Bien, entonces esa es la diferencia entre una forma larga y forma corta. La forma larga escribo palabra por palabra. La forma corta escribo el pronombre personal con el verbo to be y los uno a los dos para armar una sola palabra con un apóstrofe, se llama eso. No es una coma, ni una L, ni una I, es una coma, es un apóstrofe, una rayita que va arriba. Bien, veamos entonces, a ver. In the full form dice I am from Kachi, I am from Kachi. Short form, junté mi pronombre personal con mi verbo to be, I'm from Kachi. Yo soy de Kachi y acá también dice yo soy de Kachi. El significado es el mismo, nada más que esto está en forma larga y esto en forma corta. Bien. You are happy. You are happy. Vos estás feliz. You're happy. Vos estás feliz. He is, she is o it is 11. Por ejemplo, she is 11. Ella tiene 11. Acá juntamos nuestro pronombre personal con nuestro verbo to be. His, she's, its. Y en este caso, she's 11. Ella tiene 11. El significado, repito, es el mismo, nada más que esto está en forma larga y esto está en forma corta. We are at home. You are at home. They are at home. We're, you're, they're at home. Ellos están en casa. Ellos están en casa. Bien, esa es la diferencia entonces entre una forma larga y una forma corta, y quería que se acuerden aquí también que el verbo to be adopta diferentes formas dependiendo de quién estemos hablando, o sea, dependiendo del sujeto. El I siempre va a ir con am, you siempre va con are, he, she e it siempre van con is, y we, you y they siempre van con are. Bien. Bien, ya para terminar con este repaso rapidito sobre el verbo to be, vamos a hacer una aclaración sobre the short forms. Bien, recordemos que the short form consistía en juntar mi sujeto con mi verbo to be con un apóstrofe de por medio y armar una sola palabra, ¿verdad? I am, I'm, she is, she's, y así con los demás pronombres personales o sujetos. Bien, junto mi pronombre personal con mi verbo to be y lo armo en una sola palabrita. Bien, ahora, ¿cuándo puedo utilizar yo la forma corta? Lo puedo utilizar siempre y cuando tenga como sujeto de mi oración un pronombre personal, como en este caso I, we son pronombres personales, entonces puedo usar forma corta. I'm from Argentina, yo soy de Argentina. We're at home, nosotros estamos en casa. O la puedo utilizar forma corta también cuando tengo como sujeto el nombre de una persona, de un animal o de una cosa. Fíjense en este ejemplo. Laura's 17. Laura, acá utilizo la forma corta del is. ¿Por qué? Porque estoy hablando de ella, o sea, she siempre va con is, entonces yo acá tengo que usar la forma corta del is, ¿verdad? Laura's 17. Laura tiene 17. The dog's white. El perro es blanco. ¿Ven? Tengo un solo nombre o el nombre de un solo animal o una sola cosa. ¿Bien? Ahora, no puedo utilizar forma corta cuando tengo como sujeto de mi oración el nombre de dos personas o el nombre de dos personas o de más de una cosa, o cuando mi sujeto es demasiado largo. Por ejemplo, en este caso, Abel and Juan. Abel and Juan, bien, yo acá tengo que utilizar ¿qué conjugación del verbo to be? El are.
¿verdad? ¿Por qué? Porque si voy yo a pensar en mi cabeza, digo, bueno, si estoy hablando de Abel y Juan, estoy hablando de quién, de ellos, they, y they siempre va con are, ¿verdad? Pero acá no puedo utilizar forma corta, no puedo decir Abel and Juan are at home, no, esto está mal. Yo sí o sí tengo que utilizar la forma larga porque mi sujeto es demasiado grande. Abel and Juan are at home. Esa va a ser la forma correcta. Bien, vamos con el ejemplo de abajo. My brother and I, mi hermano y yo. Si estoy hablando de mi hermano y yo, estoy hablando, en mi cabecita pienso, digo, estoy hablando de nosotros. We. We siempre va con are. O sea que acá tengo que poner are. Bien, pero como es demasiado largo, demasiado grande mi sujeto, no puedo hacer esto, ¿verdad? No puedo utilizar forma corta del are. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sí o sí tengo que utilizar la forma larga. My brother and I are 10. Mi hermano y yo tenemos 10 años. Bien, entonces, utilizo forma larga cuando tengo como sujeto de mi oración un pronombre personal o el nombre de una persona o de un animal o de una cosa. 1. No puedo utilizar forma corta cuando tengo como sujeto de mi oración el nombre de dos personas, de dos cosas, de dos animales o cuando mi sujeto es demasiado grande.